La visita de esta semana la protagoniza una moto que marcó un antes y un después en esta última era del motociclismo. ¿Por qué? Por un motor con una estructura diferente, con un peso bajo y una potencia bastante útil para el día a día y divertida para carretera. No es otra que la MT-07, que ya tenemos una última generación en la que tiene detalles estéticos, alguna restricción nueva que viene heredada de la última normativa Euro y con su mayor novedad, que es el cambio YAMT, es decir, este cambio secuencial automático manual que tenemos ganas de probar, así que empezamos la prueba. Bueno, estéticamente Yamaha sigue buscando su forma de ser, su nueva estética predominante. No sé si esta es la definitiva, pero es la que han decidido para esta última generación. En el caso del MT-07 tenemos esta máscara del color, como veis, este azul mate tan chulo. Tenemos las luces diurnas a modo de cejas, digamos. Y diréis, si son cejas, ¿por qué no el faro abajo? No sabemos, lo lleva en la frente. Aquí tenemos las luces de cruce y las largas, todo tecnología full LED. Y bueno, en cuanto a diseño de la máscara, yo creo que no es tan pegote como en otras marcas o como era en las MT anteriores. Está mejor integrado, pero sigue siendo un diseño bastante peculiar. Mismo color lo tenemos en los guardabarros, de plástico, obviamente. Poco diseño, la verdad es que es bastante sobrio. Aquí tenemos las letras de Yamaha. En este caso, en este color Race Blue, lo tenemos con las llantas también en azul. Y para la frenada confían en un doble disco de 298 milímetros con anclaje sencillo de 2 pistones. No he hablado de los intermitentes en la parte delantera porque, como veis, están bastante atrasados. Salen de aquí, de este protector del radiador, también tecnología LED, bueno, una nueva ubicación que ya en la última generación pasaron ahí. Eso va a gustos, ¿vale? Pero bueno, le da ese toque también deportivo, le da un poco de anchura, una anchura que también han ganado con estos plásticos. Tenemos plásticos, en este caso en negro mate, que junto a estos protectores de radiadores que veíamos antes, pues le dan un poquito más de ensancha a la moto. Yo creo que es la MT-07 que más MT-09 parece en cuanto a formas. Es bastante agresiva de adelante y creo que han cogido el código que se lleva hoy en día, que es hacer motos brutas, aunque sea con puro plástico vacío. Plásticos también en la zona de depósito. Ya sabéis, todas estas motos no llevan el depósito a la vista, son tapas, el depósito va justo debajo, ¿vale? Para que así podamos jugar a crear una MT-07, una XSR, una Ténere, cambiar sus formas sin cambiar la estructura interna. Más colores negro mate los tenemos aquí en la parte baja, ya a juego con el motor, también oscuro. Línea de escape, como veis, sale de aquí, tenemos este protector metálico y toda la línea de escape que va por abajo y acaba en esta pequeñita cola. Esto no ha cambiado, sí han cambiado partes del colector para cumplir con normativa, pero el escape es el mismo que con el que nació allá por 2014 más o menos. En cuanto al asiento, tampoco hay muchos cambios, sí que ha cambiado un poco las formas. Al montarte lo notas inicialmente como demasiado panzudo y que no vamos a encontrar la postura, pero sí es cierto que se encuentra fácil y se va bastante cómodo pese a que no lo parezca. Asiento en 2 partes, tenemos la parte trasera muy elevada para el acompañante. No os recomiendo que hagáis kilómetros aquí detrás, para algo ocasional sí, pero no es nada cómodo. Además, las estriberas están muy altas y iríamos con las piernas muy encogidas, así que es bastante testimonial esta plaza trasera. Por último, parte trasera, al no tener el escape en la zona final, tenemos bastante rueda al aire, aunque tenemos un eje normal. Tenemos aquí el disco de 240 milímetros, también firmado por Nissin, igual que en la parte delantera. Y como os digo, una zaga que, pese a su minimalismo, creo que se lo carga bastante este portamatrículas.
porque si no la moto sería muy chula, muy macarra por esta parte trasera, pero para cumplir con la posición de la matrícula a la altura del final de rueda, pues optan por esto. Es el de serie, ¿vale? Pero podemos comprar uno más cortito que aún así cumpla. Aquí desde arriba se ve que la rueda acabaría por aquí, por lo tanto el porta deportivo podría ir un poquito más atrás y cumpliría perfectamente. Para la iluminación tenemos este piloto, tecnología LED, minimalista, muy MT de toda la vida, bastante chulo y deportivo. Ahora si queréis me subo para que veáis cómo llego. Una moto que busca ser muy útil para todos los tamaños. Sí es verdad que no es muy bajita, ¿vale? Pero yo creo que han hecho buen trabajo en la zona inicial del asiento para hacerlo lo más estrecho posible y que lleguemos con las piernas lo más recto posible. Yo llego bastante bien con mi 1,74, incluso hay algo de margen. Posición de estriberas, pues muy MT. Punto medio entre el confort y la deportividad. Como veis, van en torno a los 70 grados las piernas, es cómodo y nos permite tener una postura ágil para movernos en carreteras, secundarias y demás, enlazar curvas, sintiéndonos los que manejamos la moto y no nos maneja ella a nosotros. Manillar ancho, posición habitual también en este tipo de naked deportivas. La posición es buena, la verdad es que no nos inclina mucho hacia adelante y podemos ir, sobre todo para ciudad, que es como más nos vamos a resentir. Creo que está equilibrada, aunque un poquito cargado hacia adelante de más, si lo que más vamos a hacer es ciudad. En cuanto a la instrumentación y botonería, este es el mayor cambio, porque siempre ha sido muy minimalista las piñas de las MT y demás, y en este caso nos encontramos con una piña izquierda saturada. ¿Para qué sirve esta piña izquierda? Algunos lo podréis intuir, pero tenemos control de luces largas y cortas en esta pestañita de aquí detrás, el control de crucero aquí para resetearlo, subir la velocidad, bajarla, activarlo, ¿vale? Luego en estas flechas manejaremos la pantalla, ¿vale? Todos los datos que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos configuración de la pantalla, es decir, tenemos varios modos de visualización, ¿vale? Esto es puramente estético, ¿vale? Y si seguimos en el menú, pues tenemos todo tipo de ajustes, funciones del vehículo, el control de estabilidad, los modos de conducción los podemos configurar un poco a nuestro gusto, ¿vale? Como veis tenemos diferentes modos, depende si vamos en automático o en manual. En automático tenemos la opción de Sport, Street y Custom, y en manual nos permite tener un D+ o un D, en el que va a variar un poquito la entrega de potencia y el control de tracción. Y demás ajustes, pues bueno, el indicador de cambio de marcha, si quiere, pues aquí tenemos un testigo en el que te parpadea para indicarte que ya estás alto de vueltas y que conviene bajarlo, pero lo podemos ajustar a nuestro... ¿Veis? Este es el ejemplo. Ahora mismo está al máximo, pero bueno, podemos reducir el brillo para que no nos moleste, sobre todo si estamos en zonas sombrías y demás, no hace falta que vaya tan alto. También tenemos intermitentes, esta posición tan chula o diferente por lo menos, porque al final es un accionamiento que supone que va pensado para que el dedo vaya lo más cómodo posible y que ahora os cuento la parte del cambio de marchas, pero bueno, va a tener sentido porque al final vamos a tener el pulgar izquierdo muy ocupado. Si no es con la marcha, va a ser con el intermitente, claxon, los warning, tenemos todo en esta piña, creo que está saturada. No vendría mal que los warning estuvieran aquí, que hay sitio de sobra. Pero bueno, pues aquí tenemos simplemente el selector de ir en el modo manual o automático, ¿vale? Según le demos nos va a cambiar aquí la opción y nos va a indicar en esta parte derecha si vamos, ahora iríamos manual y si no automático. Cortacorrientes junto al arranque y aquí el modo, ¿vale? Como decía, tenemos Street, Sport y Custom. Y nada más, esto es todo lo que podemos ver sin arrancarla, así que la arranco para que la escuchéis y a ver qué opináis. Bueno, detalle, perdón, para arrancarla como las scooter, freno, el único freno que tenemos
aquí a la vista, aquí no tenemos embrague, por cierto, y se arrancaría normal. Ahora mismo está metida la primera marcha, pero como veis no hay que embragar ni nada. Nada mal, ¿no? Yo creo que ha mejorado un poquito en sonido y se va pareciendo a los Akrapovic homologados que tenían las primeras generaciones. Pues nada, con esto paramos la estática y empezamos la prueba dinámica. Nada más subirme a la Yamaha MT-07 ya tengo esa sensación tan conocida. Es una moto pequeña por fuera, pero con mucha personalidad. Es estrecha, ligera y muy accesible, y eso se nota incluso antes de arrancar. Al ponerla en marcha, este bicilíndrico CP2 cobra vida con ese sonido tan característico y desde los primeros metros deja claro que esta MT sigue siendo una moto muy viva y muy reactiva, por lo tanto divertida, pero ahora con ese punto extra de comodidad gracias al cambio y AMT. El motor es el de siempre, incluso algo más capado por normativas, pero es buena noticia, ya que este motor se caracteriza por empujar desde abajo con decisión. Tiene un medio régimen muy aprovechable y no te obliga a ir alto de vueltas para disfrutar. Es elástico y perfecto tanto para ciudad como para carreteras secundarias. Puedes ir tranquilo, dejarlo rodar o abrir gas y notar cómo responde con energía. Por lo tanto, no es un motor radical, pero sí muy divertido y muy fácil de llevar. La gran novedad aquí en este modelo es el sistema IAMT, y la verdad es que sorprende por lo bien integrado que está. En modo automático la moto decide por ti cuándo cambiar de marcha y lo hace con bastante acierto. En ciudad es muy cómodo, te olvidas del embrague, reduces el cansancio y la conducción se vuelve bastante más fluida. Pero si quieres implicarte más y sentir la moto, puedes usar el modo manual con levas. Subes y bajas marcha con el pulgar y el índice y ahí la MT-07 vuelve a ser la que era, muy directa. En curvas, la MT-07 sigue siendo una de las naked más ágiles del mercado. Cambia de dirección muy rápido y transmite mucha confianza desde el primer momento. El chasis se siente estable y la horquilla aporta más firmeza que antes y el conjunto es muy fácil de llevar rápido sin darte cuenta. No es una moto que imponga respeto. Al contrario, invita a jugar con ella, a enlazar curvas y a disfrutar del ritmo sin esfuerzo. Donde esta moto cobra más sentido yo creo que es en el día a día. Es estrecha, ligera, gira bien y el cambio automático marca la diferencia. Puedes circular a baja velocidad sin tirones, moverte entre coches con facilidad y olvidarte del embrague en semáforos o atascos. Es una moto que no cansa, que se adapta bien al uso diario de verdad y que sigue siendo divertida incluso cuando no vas rápido. En cuanto a la postura, pues es muy natural, tiene el manillar ancho, asiento con una altura bastante aceptable y una posición que no carga mucho las muñecas ni la espalda. No es una moto para hacer muchos kilómetros seguidos porque la protección aerodinámica, como en toda naked, es mínima, pero para esos trayectos medios, escapadas cortitas de fin de semana, puede ser bastante válida. Al final lo que transmite esta MT-07 es equilibrio. No es la más potente, ni la más tecnológica, ni la más radical, pero aprueba todo con nota. Este sistema IAMT no le quita carácter, simplemente le añade una capa extra de facilidad y versatilidad. Puedes usarla como una moto muy práctica o disfrutarla como una naked divertida de toda la vida. Así que en definitiva, esta Yamaha MT-07 con el sistema IAMT es una evolución muy inteligente de un modelo que ya es mítico. Sigue siendo ligera, ágil y divertida, pero ahora es más cómoda, más accesible y más fácil de usar. Si buscas una naked para todo, con carácter y sin complicaciones, la MT-07 sigue siendo una apuesta muy segura. Terminamos la prueba con una sensación bastante buena. Sí es cierto que cuando recogimos la moto en la sede, donde recogemos la Yamaha, esos primeros momentos con este cambio
fueron raros, fueron diferentes, pero a modo que han ido pasando los días, me he ido acostumbrando a cierto cambio y todavía no sé si me gusta ir en automático o en manual. Yo creo que depende del uso. Le sacas más partido a la comodidad de que no tengas que cambiar de marcha ni acordarte, o si bien quieres sentir la moto y llevarla más a tu gusto. La cosa es que tienes esa opción y te permite tener ese confort y esa jugabilidad a partes iguales en un mismo concepto. Tienes la comodidad de una scooter y la deportividad de una naked que, como ya he dicho al principio del vídeo, ha marcado una época. Esta MT sigue teniendo ese ADN, sigue siendo una moto con un precio bastante sugerente, aunque no tanto como cuando salió, por supuesto, pero con esos ingredientes que la hacen todavía única. Tenemos una moto que pesa menos de 190 kilos, tenemos un motor, el Crossplane de Yamaha, que luego muchas otras marcas han ido copiando la idea, ¿vale? Que con estos 72 caballos rinde mucho, rinde muy bien, entrega la fuerza desde abajo y estira mucho, y lo hace con unos consumos que ni por asomo pasan de los 5 litros. Eso, unido a ese peso que he dicho y a la manejabilidad que tiene esta moto, la hacen muy única, y por eso se ve tanto este motor, o las XSR o las Ténere, pero al final este motor, digamos que sigue siendo único en su especie. 7.799 euros para una moto que ya incluiría de serie este sistema automático manual que ha creado Yamaha, y luego en configuraciones de colores y demás no habría mucha diferencia, aunque sí echarle un ojo al configurador para tenerlo más claro. Cosas a favor: tecnología al día, tenemos modos de conducción, tenemos acelerador electrónico, tenemos el ABS poquito intrusivo, por cierto, aunque ya os he comentado antes, y toda la tecnología del día, como digo, a nuestro alcance. Cosas negativas: la estética, que te puede gustar, te puede parecer demasiado plasticosa, te puede parecer un diseño demasiado agresivo. No sé, eso va a gustos. Lo que sé es que es un concepto redondo y que sigue funcionando con el paso de los años. Así que nada, yo creo que es una moto para tener en cuenta y que sobre todo la probéis y veis si os gusta o no. A Yamaha España agradecerles la cesión de esta MT-07, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle a una campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like al vídeo si os ha gustado, que nos ayuda mucho. También os podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X, incluso TikTok. Y si estáis interesados de verdad en esta moto, en otras o también en coches, encontraréis las pruebas escritas bien desarrolladas en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. Adiós.